pues yo lo primero me gustaría dar las gracias a todos los asistentes por estar aquí y compartir este ratito con nosotros y esperamos que sea de vuestro interés. Vamos a tratar de hacer una charla pues, lo más práctica posible y para ello vamos a resolver un par de ejemplos prácticos y bueno, pues vamos a tratar de, aparte de ver cuál es el proceso para poder en una obra considerar la interacción entre el terreno y la estructura, pues vamos a analizar un poquito también las diferencias que obtenemos en los resultados cuando consideramos la interacción respecto a lo que teníamos cuando no se consideraba y después pasaremos a, bueno, pues a esas dudillas que siempre tenemos, ¿no? De qué módulo de balasto debemos introducir en la cimentación, en los encepados, esa rigidez axial de los pilotes, qué es, cómo se calcula, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo en primer lugar lo que voy a tratar de enseñar todas estas cositas sobre esta obra de ejemplo, que es una obrita, nada, muy pequeñita, muy sencilla, pero bueno, me interesa que sea así para que tampoco tarde mucho a la hora de calcular, puesto que para poder considerar la interacción con el terreno, como veremos, es necesario no solo un cálculo, sino varios cálculos. Es un proceso un poquito iterativo, puesto que los esfuerzos y los resultados sobre la superestructura dependen de las dimensiones de la cimentación y a su vez esas dimensiones de la cimentación, lógicamente, dependen de los esfuerzos, ¿no? Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues vamos a empezar con esta obra. A ver. Bueno, es un forjado reticular, dos plantitas, bueno, tres plantitas si sumamos el casetón, y simplemente tiene unos esfuerzos de viento, en este caso, más aparte las acciones gravitatorias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer si queremos calcular una obra teniendo en cuenta la interacción con el terreno es calcularla, como siempre, con la base de los pilares empotrada. Calculamos la obra. En este cálculo obtendremos los esfuerzos en la base de los pilares y eso nos permite, como siempre, hacer un dimensionamiento de la cimentación, que en este caso será nuestro predimensionamiento, puesto que después volveremos a calcular. Sí, aquí la opción, Amaya, de calcular sin obtener el armado es sí, la que has utilizado, ¿no? Sí, bueno, he utilizado obteniendo el armado porque me interesa luego comparar. Me voy a guardar una copia de esta obra sin interacción con los resultados que he obtenido porque luego los quiero comparar con la obra considerando la interacción con el terreno para analizar un poquito las diferencias. Pero en un proyecto se puede calcular la obra sin obtener el armado, puesto que en este momento lo que nos interesa solamente es obtener los esfuerzos en la base de los pilares para poder dimensionar la cimentación, predimensionar la cimentación. Vale, ya tenemos los esfuerzos. Voy a introducir la cimentación. Va a ser una cimentación con zapatas. Y la cimentación de este muro es un muro también con una zapata aislada. Vale, ya lo tenemos. Ahora dimensionamos la cimentación. Vale, ya tengo estas dimensiones de la cimentación y estas son las que voy a utilizar ahora para el siguiente cálculo. Lo que voy a hacer es guardarme esta obra y trabajar sobre una copia y así luego podemos comparar resultados entre una y otra. Vale. Si queremos considerar la interacción, hemos añadido esta opción al menú cimentación, pinchamos, lo que teníamos
Hasta ahora, este rosita nos indica que no estábamos considerando la interacción. Si queremos pasar a considerarla, lo que tenemos que hacer es marcar esta opción, considerar interacción, e introducir el módulo de balasto que queremos considerar. Este módulo de balasto, como he comentado y como ya profundizaremos después, se debe introducir teniendo en cuenta las dimensiones de cada una de las zapatas. Ahora mismo, en primer lugar, voy a hacer un cálculo poniendo una rigidez grande y, bueno, con la rigidez del terreno grande los resultados veremos que son iguales que los que teníamos anteriormente al considerar la base de los pilares empotrada, y después utilizaremos otro módulo de balasto ya teniendo en cuenta estas dimensiones. Bueno, si se lo asigno a todos y si intento calcular, fijaros que a esta también se lo he intentado asignar. Lo que pasa es que en este momento, en esta versión del programa que tenemos actualmente en la calle, no es posible calcular la zapata del bajo muro, no es posible tener en cuenta en ella la interacción con el terreno. Entonces, si en este momento intento calcular, me va a salir un aviso, estamos trabajando para mejorar este aviso porque no queda muy claro, pero al fin y al cabo lo que pretende decirnos es que tenemos elementos en los que estamos considerando la interacción, que serían todas estas zapatas aisladas de los pilares, y otros elementos que no, que en este caso sería la zapata bajo el muro. Para poder tenerlo en cuenta, se puede, no hay ningún problema. Lo único es que tenemos que hacer un proceso, bueno, un poquito manual. Voy a explicaros cómo es. Voy a introducir una losa con las dimensiones de esta zapata. Para eso me exporto la plantilla de XF, ya la tenía de antes, la vuelvo a exportar y la importo. Voy a cambiar aquí la capa esta a otro color para que se aprecie bien la diferencia. Vale, y ahora sí borro la zapata. Tengo aquí la plantilla para poder introducirla como losa. Capturo y mediante una viga de borde de estas, un puncho límite, introduzco una losa apoyada en el terreno, el canto de la zapata anterior era 60, introduzco ese canto, las tensiones admisibles, igual que antes, y el módulo de balasto, el mismo que le he puesto a las zapatas aisladas en este caso, porque bueno, voy a considerar una cimentación muy rígida. Tengo que cambiar también la cimentación del muro a una viga de cimentación con las mismas características. Canto 60, las tensiones y el módulo de balasto. Asigno. Uy, el paño antes no lo he asignado correctamente. A ver. Vale. Ahora sí. Vale. Ya está. Desactivo la plantilla y ya tengo la cimentación del muro con viga de cimentación y losa. Si ahora calculo, a pesar de que tengo zapatas y losas, ya no me debe dar ningún aviso. No me da ningún aviso, puesto que las zapatas están teniendo en cuenta la interacción con el terreno. Lo mismo, al final, los modelos son coherentes totalmente. El aviso anterior nos va a salir siempre que haya alguna incoherencia, es decir, elementos que consideren la interacción y otros que no, porque eso normalmente pues, son errores de introducción y producen efectos indeseados. Claro, desde el momento que las zapatas tienen interacción es como si hubieras considerado sin vinculación exterior. Y efectivamente, como el muro también lo has puesto con la losa de cimentación es sin. Luego correcto. ya no hay incoherencias de sin no hay y con. incoherencia, ¿no? Efectivamente. De todo, tanto las zapatas aisladas como bajo los pilares, como la zapata que he introducido, en este caso no es una zapata, es una losa,
bajo el muro, están considerando el módulo de Winkler, el coeficiente de balasto, y por tanto el modelo es totalmente coherente. Está considerando la interacción en todos los elementos y no sale ningún tipo de aviso, se calcula correctamente. Bueno, pues ya tenemos calculada la obra con un coeficiente de balasto bastante alto. Entonces ahora podemos comparar resultados. Como el coeficiente es muy alto, lo que esperamos es tener unos resultados prácticamente iguales en un caso y en el otro. A ver, la obra sin interacción. Bueno, para el que no lo conozca, yo creo que sí lo conoce muchísima gente. Cada vez que abrimos una sesión desde el menú con CIPECAD, podemos estar calculando 1, 2, 3, 4 obras, tantas como sesiones abramos, ¿eh? Y Efectivamente. lo bueno es lo que tú estás haciendo ahora, que tienes dos cálculos y puedes estar comparando. Claro, yo ahora, sin ningún tipo de problema, es súper cómodo esto, puedo comparar resultados entre una obra y otra, los cálculos con un modelo y con otro. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Muestro la pestaña de resultados en ambos casos. Y bueno, pues a la vista está que los resultados, aquí por ejemplo que tengo los armados de negativos del reticular, pues prácticamente vemos que tenemos lo mismo en un caso que en el otro. Si consulto, por ejemplo, los esfuerzos en algún pilar, en una obra y en la otra, pues lo mismo. Envolventes, esfuerzos en pilares. Pues lógicamente debo tener lo mismo en un caso que en el otro, porque al final, aunque en un caso haya considerado la interacción y en el otro no, pero el terreno es muy rígido y prácticamente lo que hace es empotrar la base del pilar. Vale, pues ahora vamos a modificar este modelo y vamos a poner un coeficiente de balasto más bajito y vamos a ver qué efectos produce esto sobre la estructura. Ahora simplemente tengo que cambiar aquí el módulo de balasto. Voy a introducir para las zapatas bajo pilares un módulo de balasto de 2.000 toneladas metro cúbico. Debería modificar ligeramente en función de las dimensiones el módulo que voy a introducir, pero bueno, son sensiblemente iguales, así que se lo vamos a asignar a todos igual. El que sí que voy a cambiar es el de la losa de cimentación, porque tiene unas dimensiones bastante mayores y aquí sí que, como veremos después, el módulo de balasto que tengo que introducir pues cambia bastante y es más bajito. Sería en torno a 1000 con las dimensiones que tengo en este caso concreto. Tengo que cambiar también en el muro la viga de cimentación. Esto es lo que tenía, lo cambio por un 1000. Vale, ya está, ya lo he cambiado. Como veis es muy sencillo y bueno, no cuesta nada si queremos hacer pues, un pequeño análisis de sensibilidad de qué es lo que pasa si baja más, qué es lo que pasa si baja menos. Pues cuesta muy poco el modificar los datos y volver a calcular. Bueno, lo único es el tiempo de cálculo. Esta hora, como es pequeñita, pues no hay problema. Voy a calcular obteniendo la obra, obteniendo el armado, también para ver las diferencias respecto a lo que teníamos anteriormente con la obra sin tener en cuenta la interacción. Hay una pregunta, Amaya, que ¿Sí? dice si se tiene en cuenta el despegue de las zapatas en el cálculo. No. Entonces, bueno, está claro que en el modelo elástico no. Claro. Cuando hacemos un dimensionamiento con vinculación Sí, exterior, sí que se tiene en cuenta y no se permite. Bueno, y si hay efectivamente. despegue, pues simplemente no se consideran las tensiones en la zona Exacto. despegada. Por Sí, equilibrio de las tensiones, reacción del terreno y las acciones de la zapata, ¿no? sí. Correcto. En lo que es el cálculo global de la estructura, no se tiene en cuenta, porque, bueno, tal como está ahora mismo, es imposible, entre otras cosas, porque, claro, nosotros calculamos por hipótesis simple
Y para tener en cuenta los despegues habría que calcular por combinación, es un cálculo no lineal. Entonces, bueno, de momento lo que hacemos es equivalente a lo que se hacía con las losas de cimentación. En el modelo sí que están los muellecitos, aunque aparezcan tracciones, pero bueno, luego es verdad que con eso lo que obtenemos al final son unos esfuerzos en la base de los pilares y con esos esfuerzos la cimentación se comprueba teniendo en cuenta los despegues, eso sí, las tensiones y los armados de las zapatas teniendo en cuenta los despegues. Vamos, mi opinión, ¿eh? Normalmente, en cuanto que ya tenemos unos módulos de balasto bajos, no suelen producirse despegues, en casi ningún caso, salvo que tuviésemos unas acciones horizontales muy, muy fuertes. O sea, sí. Por eso digo que normalmente ya tienes un asiento vertical y un giro y normalmente Sí. no quedan despegada ninguna zona en la gran mayoría, por decir el Sí. 90 y tantos por ciento de los casos, Sí. ¿no? En general, sí, puede ser alguna zapata concreta en alguna zona concreta con alguna combinación, tampoco con alguna combinación pues con viento muy fuerte o sismo muy fuerte. Vale. Como luego podemos ver los resultados de los desplazamientos y también en isovalores podemos Sí. ver las tensiones sobre el terreno y los despegues, bueno, supongo que lo vas a ver ahora. O sea que... Bueno, primero vamos a ver qué pasa con la superestructura y luego ya comentamos sobre la cimentación. Vale. Bueno, aquí ya vemos diferencias. Armado de negativos del reticular y vemos que la obra, considerando la interacción, aparecen aquí unos armados pues ligeramente superiores a los que teníamos antes. Sí, aquí un 16 en vez de un 10, aquí había uno del 12, ahora hay dos del 10. ¿A qué se debe esto? Pues aquí lo vamos a ver. Al final, al introducir el coeficiente de balasto, lo que estamos haciendo es que el pilar no se empotre tanto en la base. Entonces, frente a acciones horizontales, vamos a ver, esfuerzos, momentos, aquí también, esfuerzos, momentos. Frente a las acciones horizontales, como puede ser la acción del viento, se incrementan los esfuerzos en los nudos. Aquí estoy integrando, bueno, estoy viendo los esfuerzos promediados en una banda. Para la hipótesis de viento, la misma hipótesis en ambos casos. Y bueno, pues ya se puede ver aquí que los esfuerzos debido a las cargas horizontales, considerando la interacción, que es la obra esta de la parte derecha, son mayores. Esto si en CIPE 3D, por ejemplo, metiésemos un pórtico articulado en la base y lo mismo empotrado frente a acciones horizontales, pues es lo que vemos. Y bueno, y si en lugar de con las hipótesis, pues nos vamos a una combinación que tenga un poquito de todo, peso propio, viento, a ver, sobrecarga, viento, pues lo mismo, vamos a ver. Los esfuerzos negativos son un poquito mayores en el caso de considerar la interacción y por eso los negativos, las armaduras de negativos nos están saliendo más grandes. Si analizamos, por ejemplo, los esfuerzos sobre un pilar, vamos a ver, a coger este. Vamos a dejar solamente el axil y uno de los momentos para verlo bien. A ver, y aquí lo mismo. A ver. Axil y momento X, vale. Está al revés. Ahora, bueno. Aquí vemos que hay un pequeño momento y al considerar la interacción, ese momento baja y prácticamente es nulo. Si cogemos una combinación, pues pasa lo mismo. En la base
los esfuerzos son mucho menores y en el nudo suben. La misma combinación en ambos casos, esfuerzos pequeñitos, momentos pequeños en la base y en el nudo, pues un poquito más grandes. Amaya, ¿te puedo hacer unas Sí, preguntas claro, que nos están por supuesto. haciendo? Bueno, más de Sí, una, ¿eh? sí, Por un lado, preguntan que cómo funciona con una zapata corrida. Entiendo que estamos sí. hablando de muros. Si en el caso de muros con zapata corrida, sí o no se considera la interacción. Sí, en muros con zapata corrida sí considera la interacción. El único caso en el que no se considera es muros, zapata aislada bajo muros. Pero con Eso zapata es. corrida no hay problema. De hecho, yo en este caso concreto, bueno, porque por las dimensiones que tiene este elemento, con una zapata corrida no me entraría, pero si esta cimentación o este muro fuese con otra geometría y yo le pusiese una zapata corrida, sin problema, se tendría en cuenta la interacción. Sí, por ejemplo, para tramos aislados, pues ahí sí que Sí, puedes ir directamente y meter la zapata corrida porque te la va a dimensionar considerando la interacción. Pero claro, efectivamente, aquí se te juntan núcleos con varios tramos de muros y habría claro. solapamientos si lo calculas con la Claro, zapata corrida, ¿no? efectivamente, eso es. Por eso lo he introducido como una zapata aislada, para que recoja todos los muros. Lo que pasa que, bueno, me interesaba también enseñaros que en este momento, bueno, trabajamos en ello, pero en este momento el programa no permite tener en cuenta esa interacción con la zapata aislada. Pero bueno, tenemos formas de poder salvar esa limitación Sí, temporal del programa. claro. Preguntan que si pueden hacer un anillo perimetral como con los muros de sótano. Por supuesto, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí, sin problema. Y luego, pues también hay aquí alguna pregunta relativa al efecto de las vigas de atado y centradoras, que Ujú. cómo se coordinan en todo esto, ¿no? Sí, las vigas centradoras y de atado no entran en el modelo global, en el modelo de cálculo, digamos, global de la estructura. Es decir, que yo, aunque ahora mismo tuviese unas vigas centradoras introducidas aquí, en este caso concreto, el modelo, a efectos de cálculo de esfuerzos y desplazamientos de la estructura, sería exactamente el mismo. Una vez obtenidos los esfuerzos en la base de los pilares y cuando vamos a dimensionar la cimentación, sí que se tiene en cuenta el efecto de las vigas centradoras. Es decir, que bueno, ese pequeño o gran momento que puede haber en cualquiera de estas bases de los pilares, sí que se considera que lo absorben las vigas centradoras de la cimentación, pero no en el modelo global. Sí, porque es que si lo metieras en el modelo global, pues quizá no sería conveniente, ¿no? O por lo menos sería más Sí, seguro hacerlo como se hace así, ¿no? sí, efectivamente. Deja del lado de la seguridad el no introducir esos elementos que te pueden distorsionar los esfuerzos sobre los pilares y sobre el resto de la superestructura. Entonces, bueno, es verdad que puede haber casos en los que interese. Bueno, es algo que tenemos que ver si es necesario, pues se podrían llegar a incorporar en versiones posteriores las vigas centradoras en el modelo global, pero por ahora no están. Por ahora no. Sí, además es que yo pienso que daría lugar a unas vigas centradoras de mayor tamaño y mayor armado porque tratarían de Sí, absorber lo más posible los claro. momentos que bajan por el pilar, que aunque ya están reducidos al haber considerado la interacción, pues Sí, tratarían de pillar más, ¿no? sí. Entonces, yo no sé, Bueno, quizá, Amaya, repetir un poco, ¿podrías repetir el proceso que has seguido o cuál sería el proceso aconsejado por tu parte desde sí, principio hasta llegar aquí? sí. Para considerar la interacción, lo primero, calculamos la obra sin obtener los armados, considerando empotramientos en la base de todos los pilares y de los muros. Introducimos la cimentación, la dimensionamos, con lo cual ya tenemos las dimensiones de partida para considerar el cálculo teniendo en cuenta la interacción. Eh, En este calculamos ya. punto, pienso que no habría tampoco ningún problema en que en ese momento metas tus vigas centradoras y de atado y que No, no, hagas el efectivamente. dimensionamiento.
O sea que No, es no, correcto. indiferente. Efectivamente, el programa, cuando haga el modelo con la interacción, simplemente esas vigas es como si no estuvieran. No hay ningún problema. Bueno, una vez que ya hemos calculado, definimos los módulos de balasto para calcular teniendo en cuenta la interacción con esas dimensiones de zapata predimensionadas, ya podemos volver a calcular. En este caso, como la cimentación está predimensionada, pues podemos calcular sin obtenerlos armados. Con los esfuerzos obtenidos con esas dimensiones de zapata iniciales, podemos volver a dimensionar la cimentación, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, porque todavía no lo he hecho. Cimentación, dimensionar. Lo normal es que alguna zapata cambie de dimensiones, puesto que los esfuerzos son diferentes a los que teníamos antes con la interacción. Y de hecho, eso es lo que me está diciendo este aviso. Es conveniente recalcular la obra, ya que se está considerando la interacción terreno-estructura y se han producido cambios en las dimensiones de los elementos de cimentación. Bueno, como yo tengo aquí la plantilla de XF que me he hecho antes, pues veo cuáles son las diferencias. Es esta pequeña zapata. En este caso, esta obra no da prácticamente diferencias, pero hay obras que creo que Carlos tiene un caso para verlo después, donde las variaciones pueden ser bastante grandes. Sí, así es. Aparte de aquí, que esto es algo que he hecho yo, lo de capturar, tenemos un listado donde se ven las diferencias, que es este listado de características de la interacción terreno-estructura. Aquí en la columna de la derecha nos aparece las dimensiones que tenían las zapatas en el último cálculo que hicimos y aquí lo que tenemos en la actualidad. En este caso vemos que todas son iguales hasta que llegamos al pilar 14, que me ha variado. Esta variación, bueno, consideramos que es significativa y la marcamos en este color rosita. A veces se pueden producir variaciones más pequeñas que consideramos que no son significativas, es decir, que, bueno, si la variación de la dimensión de la zapata es pequeña, realmente no tiene por qué ser necesario calcular la obra de nuevo, obtener los esfuerzos de nuevo, sino que realmente si la variación es pequeña, prácticamente los esfuerzos no van a cambiar y, por tanto, podemos asumir que el cálculo es correcto. En este caso, está marcado esto en color rosa y, bueno, sería conveniente recalcular. Aquí lo que pasa es que, claro, se me han ajustado las dimensiones de las zapatas, pero la dimensión de la losa de cimentación no. Y si yo me vengo aquí a la pestaña resultados, pues ahora, como no se empotra tanto este elemento en la base, pues veré que las tensiones, a ver, bueno, no hay tensiones excesivas, lógicamente, pero es que si yo consulto, veré que estoy muy lejos de alcanzar esa tensión admisible. Con lo cual, esta zapata, bueno, no se me ha dimensionado como el resto, porque está introducida como una losa, pero yo puedo ajustar la mano. Me vengo aquí y pues cambio las dimensiones, la he disminuido un poquito, vuelvo a calcular. Comentan por aquí lo mismo que hemos estado hablando de con o sin vigas centradoras, que podría ser incorrecto. Bueno, evidentemente está claro que hay diferencias entre haber metido en el modelo de cálculo de la estructura global las vigas centradoras o no, pero conviene recordar que cuando hacemos el cálculo con vinculación exterior, es decir, con apoyos fijos, empotrados, en ese caso estamos calculando los esfuerzos del modelo global de la estructura sin la cimentación, para después generar un modelo de cálculo de la cimentación independiente con las zapatas y las vigas centradoras y de atado y los esfuerzos en arranques de todos los apoyos. Este mismo proceso lo seguimos haciendo ahora, cada vez que iteramos el cálculo de la cimentación. Lo único que sí se diferencia es que en el cálculo global de la estructura integramos
la consideración de un apoyo elástico en todos los apoyos de los soportes, ¿no? Efectivamente, sí. En lugar de considerar un empotramiento perfecto y no considerar las vigas, pues lo que consideramos es en la base de los pilares un empotramiento elástico. Pero básicamente hasta ahí llega la diferencia, el resto es igual ahora mismo. De hecho, podríamos iterar alguna vez más, incluyendo las vigas centradoras y de atado, y prácticamente vamos a llegar al mismo resultado, quizá por este método un poco más del lado de la seguridad, en algunos casos, y yo creo que, bueno, en un futuro además es muy probable que lo integremos como una opción, ¿no es así, Amaya? Sí, sí, correcto, sí. Bueno, esto, digamos, es la primera propuesta nuestra para nuestros clientes, pero bueno, como siempre, escuchamos vuestras sugerencias y vuestras necesidades. Es lógico que haya quien quiera considerar las vigas centradoras en el cálculo. ¿Hay alguna preguntita más, Amaya, que si te parece las Ujú. vamos respondiendo? Claro, sí. Preguntan que si el terreno es homogéneo, ¿por qué cambia el módulo de balasto en algunas zapatas? Bueno, ahora luego veremos Sí, cómo las dimensiones de la zapata influyen en los asientos y influyen también sí, en el módulo de balasto, ¿vale? claro, Que sí, preguntan si se puede ver cuánto desciende cada zapata sí. en desplazamientos, ¿no? En Exacto. la En deformada, desplazamientos de pilares, bueno, aquí mismo se puede ver si lo que queremos es los consultar máximos. desplazamientos máximos. Aquí, cuando consideramos la interacción, vemos que normalmente, bueno, en el cálculo, obviamente, cuando tenemos los pilares empotrados en la base, no hay descenso. Sin embargo, ahora sí. En la pestaña envolventes deformada también puedes verlos Sí, en deformada. sí. Ahí también podemos ver para cualquier hipótesis, combinación, pulsando en el Mm. botoncito de desplazamientos o en el info arriba para la combinación que quieras, ¿no? El info es que se me ha quedado aquí. A ver, ahí está. Ahí, Aquí ahí marco la puedes ir combinación. consultando, claro, Claro, si en quiero hipótesis cualquier nudo. simple, si quiero combinación, lo que yo quiera, y aquí en cualquier nudo tengo los desplazamientos. Claro, con eso puedo ver los asientos diferenciales. Efectivamente, sí. Preguntan muchas cosas. Dicen, ¿el cálculo sería equivalente de calcular las zapatas con interacción o como losas de cimentación? La única diferencia que hay es que la zapata se considera un elemento rígido, mientras que la losa es flexible. Es decir, que la, este elemento tiene flexibilidad, mientras que este, a efectos del cálculo global de la estructura, se considera este elemento infinitamente rígido. Pero con zapatas de dimensiones y cantos estándar, la diferencia entre introducir un elemento y otro prácticamente es nula. Podríamos tener diferencias en el caso de introducir una zapata muy grande o zapatas a lo mejor combinadas de varios pilares con cantos de losa o de zapata pequeños, ahí podría empezar a haber alguna diferencia. Preguntan también que si los asientos son todos de golpe, que si habría la posibilidad de poner la carga por fases de plantas. Bueno, esto Bueno, evidentemente lo que se puede hacer es varios cálculos y sí, vamos montando el modelo de la estructura según vamos construyendo las plantas. Repetimos los cálculos y sacamos tantos cálculos como fases vayamos a hacer. Ahora mismo es un cálculo lineal y elástico donde calculamos hipótesis y hacemos combinaciones. O sea que no estamos haciendo un cálculo por fases, que es claro, algo que también en un futuro estará disponible, ¿no, Amaya? También se ha sí, pensado sí, en hacer. también, efectivamente. Hay muchas cosas por hacer. Bueno, yo eso, he calculado la estructura teniendo en cuenta esta losa con unas dimensiones más pequeñitas para simular un dimensionamiento del elemento. Y bueno, pues simplemente si ahora me voy a ver las tensiones, pues sigo viendo que no se han superado, con lo cual, bueno, pues ya he conseguido reducir las dimensiones de este elemento y eso que me voy a ahorrar.
y bueno, se podría seguir tanteando a ver si incluso se puede reducir un poquito más o no. Y bueno, en cuanto al resto de elementos, ya hemos visto el forjado, los pilares que los tenía bloqueados del cálculo anterior, bueno, pues aquí hay uno que me está dando un problema. Será debido a que, claro, los esfuerzos en los nudos son más grandes y por tanto, aunque en la parte inferior del pilar son más pequeños los momentos, pero en la parte superior pueden ser más grandes y por tanto puede hacer que, bueno, que un armado que me cumplía teniendo en cuenta, sin tener en cuenta la interacción, pues ahora necesito un poquito más. El ir bloqueando elementos y ir comparando resultados pues nos permite o bien ajustarnos al mínimo de cuantía, si ese es el requerimiento, o bien pues bloquear armados, calcular teniendo en cuenta la interacción, hacer pruebas disminuyendo o aumentando la rigidez del terreno y, bueno, pues estar tranquilos de que nuestra obra va a funcionar. Hay Y, bueno, algunos comentarios más, Amaya. vale. Bueno, ha habido un asistente que ha llegado incluso 5 minutos antes. Bueno, Sí, creo que lo hemos estado comentando. Por un error nuestro, hemos empezado a grabar la reunión 10 o 12 minutos antes. sí, Pues error mío. porque hemos tocado sin querer el botón de iniciar grabación y no Sí, queríamos cortarlo porque más vale grabar 10 minutos más que perder la grabación, ¿no? Y hemos estado hablando de determinadas cosas, pero realmente la reunión con el contenido de lo que hoy tratábamos de hablar se ha empezado a las 12, o sea que no te has perdido nada, ¿eh? Y luego sí, sí. respecto a, bueno, pues aquí hay inquietudes al respecto de decir, bueno, y entonces toda la vida hemos estado calculando las estructuras con vinculación exterior, con apoyos fijos, y ahora qué pasa, ¿Que se nos van a caer las estructuras o no se nos van a caer, ¿no? Entonces, yo creo que no se nos van a caer las estructuras, no es que no lo crea, estoy convencido y la evidencia es todas las estructuras que vemos a nuestro alrededor que siguen en Claro. pie, ¿no? Lo que Sí, sí es sí. cierto es que nos permite predecir comportamientos impredecibles para un cálculo en donde hemos supuesto los apoyos fijos y por otro lado creo que nos deja en cierto modo tranquilos porque vemos que los asientos diferenciales tampoco son tan grandes, salvo que el terreno sea muy heterogéneo. O sea, cuando tenemos un terreno más o menos homogéneo debajo de la cimentación, no hay grandes diferencias, porque tampoco hay grandes diferencias en el coeficiente de balasto, aunque las zapatas tengan diferentes dimensiones, que tampoco son tan diferentes en general, ¿no? Entonces, No, y en este caso concreto de esta obra, por ejemplo, fijaos que después de dimensionar la cimentación, prácticamente no ha habido diferencias entre, aquí tengo la plantilla, prácticamente no ha habido diferencias. Y bueno, la única diferencia quizá es que esta zapata de este elemento, que era bastante grande, pues me ha permitido reducirla un poquito y ahorrar un poco, pero bueno, obviamente no pasaría nada si la hubiese dejado como estaba. en definitiva, Sobre todo, claro, puede ser interesante en casos que hasta ahora pues, nos era más complicado de resolver. Por ejemplo, pues tenemos una obra grande donde por el motivo que sea, pues hay una zona de terreno que es mucho menos rígida que la otra, tiene un módulo de balasta más pequeñito y ahí sí que hay riesgo de tener asientos diferenciales. Bueno, pues lo podemos considerar. Hasta ahora era más complicado. También es interesante, por ejemplo, cuando tenemos sismo, porque cuando tenemos sismo, la estructura, al considerar que la base no está empotrada, sino que está semi-empotrada o semi-articulada, como queramos llamarlo, pues hace que los periodos de vibración de la estructura sean más grandes y por tanto nos desplazamos en esta dirección, ¿no? Con lo cual, las fuerzas sísmicas que vamos a considerar disminuyen y esto pues puede hacer que nos ahorremos una cantidad de dinero interesante. Pero realmente, pues bueno, como comentáis, no es que una obra
que hayamos calculado sin tener en cuenta la interacción se nos vaya a caer, ¿no? Todo lo contrario, nos permite ir un poquito más allá en todo caso. Muy bien, hay más preguntas de que cómo se calcula el módulo de balasto. Claro, vuelven también a preguntar de cómo afectan las riostras en el cálculo con interacción. Claro que influyen. Yo creo que quizá el cambio que hicimos, y de esto ya hace varias versiones, ¿no, Amaya? De considerar un modelo aislado de la cimentación con zapatas o encepados y con vigas centradoras y datado, formando una matriz de rigidez de todos los elementos, considerando las zapatas como elementos rígidos y las vigas de centradoras y de atado como barras que incluso pueden soportar las cargas aplicadas sobre ellas mismas, ¿no? Pues Sí, ahí sí. generamos un modelo de cálculo que evidentemente sí que, primero, nos aseguraba la compatibilidad de esfuerzos y que teníamos ahí un equilibrio de esfuerzos obtenidos de ese cálculo matricial, ¿no? Entonces, Sí. eso fue un avance, porque lo que hemos hecho toda la vida, de dado ya el cálculo o sea, con vinculación exterior, empotrado todo, ahora meto una viga centradora y que me centre a una zapata medianera o de esquina, ¿no? Claro, eso todos sabemos que provoca un desequilibrio de fuerzas, ¿no? Porque deberíamos Claro. tener la reacción al pilar al que se ata para centrar, que me levantaría la zapata opuesta, ¿no? Y todo Sí. eso está conseguido con ese cálculo integrado de zapatas más vigas centradoras y de atado. O sea, que ese equilibrio, siempre que le demos a dimensionar, lo vamos a tener. Sí. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Amaya, porque si no ya paso yo. No, bueno, sí, yo lo único, si en lugar de tener aquí una zapata tuviésemos un encepado, pues a ver, voy a borrar y voy a meter un encepado. Todo lo que hemos dicho sirve, digamos que la única diferencia, perdón, a ver, tipo uno de estos mismos. Vale. Si consideramos ahora, si le damos aquí a considerar la interacción, para los encepados lo que tenemos que introducir en lugar del módulo de balasto es la rigidez axial del pilote, que ahora a continuación comentaremos, igual que vamos a comentar cómo estimar el módulo de balasto en función de las dimensiones, pues también pasaremos a comentar un poquito acerca de qué significa esta rigidez axial del pilote. Y salvo que alguien por ahí tenga alguna pregunta en relación con todo esto, yo, por mi parte, de momento he terminado con este ejemplo. Así que, Carlos, si quieres continuar tú con el tuyo. Sí, vale. A ver. Bueno, queda claro que cuando metemos el módulo de balasto estamos teniendo en cuenta la rigidez al desplazamiento vertical y al giro. O sea, es un muelle que, digamos, coacciona todos los desplazamientos, ¿vale? Y el horizontal está impedido, eso sí, ¿vale? Sí. Yo creo que eso, no sé si lo hemos dicho, pero por recordarlo, ¿vale? Bien, pues yo voy a pasar rápidamente a mis ejemplos porque si no nos vamos a extender mucho más. Te Yo, convierto en presentador, Carlos, ¿no? sí, si es Te paso el posible. control. Claro, por supuesto. Faltaría Vale. más. Y Ya está. ahora creo que ya se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Vale. Bien, pues aquí tengo el clásico ejemplo que es el que se llama manual, que todos podríamos trastear. Y he hecho pues lo mismo que has hecho tú, Amaya, hacer dos cálculos. Uno que he llamado SIM, en donde estoy calculando las cimentaciones, me voy a ir abajo, y he hecho el cálculo de la estructura sin vinculación exterior, lo que hemos hecho siempre. He dimensionado la cimentación, la estructura tal cual está definida, ¿vale? Y la otra estructura que he calculado, que es me voy a ir también a la base. Bueno, podría ahora poner en pantalla igual que lo has puesto tú. Ahora, Amaya, si tú puedes ir viendo las preguntas en el panel, Vale. en el apartado de preguntas,
si pulsas sobre el cuadradito con la flechita inclinada, pues Sí, podrás ir viendo vale, las preguntas, ¿vale? vale, perfecto. Ujú. Bien, yo podría tener aquí también las dos pantallas, pero a mí me gusta más ver la pantalla completa porque se ven mejor dimensiones que quiero destacar. Fíjense, por ejemplo, que he calculado esta con vinculación exterior. Quédense un poco con estas dimensiones. 210, 210, 2, 210, 210, 2, 1,90, 1,60, 1,60, 3,95, 1,55. Y vamos a verlo sin. Pues 220, 220, 230, 220, 210, 210, 465, 225. Qué curioso que si antes tenía dos pilares que no me cumplían, ahora tengo más pilares en sin que no me cumplen. Sin embargo, en el cálculo con solamente hay dos pilares que no me cumplen. Bueno, están todos de 30 a 30 y claro, ¿qué ocurre? Que he calculado esta obra con viento y con sismo y no con un sismo pequeño. He metido un 0,23 de G. Con lo cual es evidente que esto no va a dar los mismos resultados y van a haber unas diferencias más notables. Esto coincide con lo que ya nos ha venido diciendo Amaya, que cuanto mayores sean las acciones horizontales, y en este caso las de sismo, su efecto va a ser mucho más palpable, mucho más detectable. Tanto es así que yo, por ejemplo, he calculado esta obra, he obtenido los armados, etcétera, y he sacado las cuantías. Pues para que lo comentemos, ¿qué me sale con la obra sin? Esto es un resumen, ¿vale? Por ejemplo, en las zapatas aisladas tengo 50,99 metros cúbicos y 2.400 kilos. En estructura tengo 71.900, 71,94 de hormigón y 11.700, 26,69 de cuantía, bastante fuerte. Bien, es verdad que no he tocado para nada la estructura del ejemplo del manual, que lógicamente no está muy bien encajada para resistir acciones horizontales de sismo, sobre todo de 0,23. ¿Vale? Entonces, con este resumen, si ahora nos quedamos con este orden de magnitud, 50, 2.400, 26 y pico de cuantía, vamos a ver las cuantías de la obra con. Pues me ha bajado a 27, a 1.300. Fíjense que estamos casi bajando a la mitad las cuantías de cimentación. Sin embargo, en lo que es la estructura, pues apenas, prácticamente es la misma. De hecho, el efecto que se produce es que si aquí, por ejemplo, tengo 4.000 kilos en pilares y 7.000 en vigas, cuando me voy al primer cálculo, el que he hecho toda la vida, pues veo que incluso me ha subido en vigas y me ha bajado un poquitín en pilares. ¿Vale? Carlos, Claro. perdona, hay una pregunta que está relacionada con esto que estás comentando, porque nos Sí, preguntan si hemos estudiado bueno, si realmente compensa el hecho de considerar la interacción terreno-estructura. Está respondiendo un poquito a esa pregunta y bueno, yo creo que la conclusión es cuando hay sismo, en general las cuantías se reducen porque bueno, la acción sísmica es más pequeña al considerar la interacción. Cuando no hay sismo y solamente hay viento y gravitatorias, pues bueno, ahí ya habría que estudiar cada caso en concreto, porque sí que es verdad que en general las zapatas la cimentación disminuye, pero las vigas y los pilares te pueden aumentar, con lo cual pues depende del caso. efectivamente. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, en el caso de con, si yo ahora obtengo el listado de justificación de la acción sísmica y consulto los periodos, pues nos daremos cuenta que aquí tenemos unos periodos fundamentales de 1,45 en Y de 1,30 en X aproximadamente, y si ahora miramos la obra sin y obtenemos el mismo listado,
pues veremos que estamos hablando de que han bajado a 1,21 y 1,10. O sea que hemos tenido una bajada importante en los periodos, porque de 1,21 a 1,10 hemos pasado a 1,5, 1,3. O sea que al ir aumentando el periodo, lo que decía Maya, vamos bajando en la curva y lógicamente nuestra acción sísmica disminuye en el caso de considerar la interacción. ¿Es así, Amaya? Sí, efectivamente, así es. Entonces, y cuanto más sismo tengamos, pues más se va a notar. Cuanto Claro, más sí. viento tengamos, pues más se va a notar. Bueno, en el caso del Y viento lo que pasa es que no cambia la acción sísmica. El caso del sismo es diferente sí, porque la acción sísmica baja cuando consideramos la interacción. sí. Y bueno, también este efecto de los pilares que también he comentado, ¿no? Que es curioso que sí que nos ha bajado la cuantía en pilares. Y luego, pues bueno, ¿para qué nos puede servir esto? Yo también había hecho como un experimento, decir, bueno, ¿y si resulta que ahora descubro que tengo aquí un problema y en mi obra, pues tengo, por lo que sea, mucho peor terreno en esta alineación de fachada respecto al resto? ¿Cómo podría yo considerar eso si lo tengo claro y tengo datos, ¿no? Pues lógicamente podría considerar otro ejemplo, sacarme una copia y pues yo diría por ejemplo, con asientos, pues voy a sacar una copia y en esta copia modificaría el módulo de balasto. Vamos a hacerlo rápidamente y hacer un cálculo que pues resulta a veces interesante pues poder comprobar ciertas cosas. Aquí ahora, por ejemplo, yo me iría a la interacción y, por ejemplo, si ahora tengo un módulo de balasto de 9200, pues voy a ponerle un módulo de balasto, pues por ejemplo, de 2500 y lo voy a asignar a esta crujía. Simplemente me iría a calcular la estructura sin obtener el armado con mis mismas dimensiones de cimentación y lo que voy a poder hacer es una estimación de asientos y qué efecto puede tener esos asientos diferenciales que aquí sí que se van a apreciar notablemente y cómo queda mi estructura. ¿Se va a hundir? ¿No se va a hundir? Estos son divertimentos que puedo hacer en cualquier momento. Pues si yo me vengo ahora a resultados envolventes de formada, y lo veo, por ejemplo, para la combinación de desplazamientos de peso propio y más cargas muertas más sobrecarga, amplifico y consulto desplazamientos, pues aquí veremos que aquí me baja 47 milímetros y sin embargo esta zapata me baja 22. Es decir, tengo 2,5 centímetros de desplazamiento y de esta a esta, pues paso de 5 a 22, ¿vale? En la otra crujía que ha caído, pues aquí baja 50. Si lo vemos respecto a su próximo, 26. Es decir, he hecho una prueba por gusto y veo que tengo desplazamientos de 2,5 centímetros entre pilares, ¿no? Que esto, bueno, pues puedo hacer una prueba. Digo, ¿y entonces se me va a caer la estructura? Y digo, hombre, pues no necesariamente. Si yo me había calculado mi estructura y ahora me vengo, por ejemplo, a un forjado, me voy a ir al forjado de cubierta, en el caso sin, y veo, por ejemplo, en esta alineación central, veo aquí mi envolvente, mis esfuerzos en vigas, mi envolvente de momentos, pues yo veo que tengo aquí pues, unos momentos, veo aquí un máximo negativo de 127, estamos ahí. Muy bien. Y me salen, lógicamente, unos armados. Si edito esta viga, pues me encuentro que aquí, en el apoyo, he colocado pues aproximadamente
algo más de 25 centímetros cuadrados, cuando me estaba pidiendo 23, con estos negativos, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso que hemos dicho que se me ha producido estos asientos? Pues bueno, pues lo vemos. Salgo de aquí, me voy a mi planta de cubierta, veo mi envolvente de esfuerzos, lo normal y natural es que haya crecido. Entonces, si teníamos 127, ahora tenemos 174 y lógicamente esto habrá aumentado. Si ahora viésemos las armaduras y la cuantía necesaria, si yo aquí, aunque no lo he calculado ahora, rearmo, cosa que es relativamente rápida, veré lo que me demanda y vemos aquí cómo ahora voy a necesitar 35. Perdón, Amaya, coge la palabra porque me están machacando en la puerta. Sí, sí, sí. Vale, bueno, aquí para esto es interesante muchas veces para hacer pruebas y ver, bueno, si podemos llegar a tener problemas en alguna estructura. Podemos hacer lo que está viendo Carlos, es decir, rearmar y ver qué diferencias hay entre el armado. Y otra cosa que también es muy interesante muchas veces es, puesto que el CIPECAD nos permite bloquear armados de vigas, bloquear armados de pilares, bloquear armados de cimentación, pues con la armadura que nosotros tenemos previsto colocar, que hemos calculado en base a, bueno, a una determinada hipótesis, bloquear esos armados y con esas pruebas que hacemos de modificar coeficientes de balasto de determinadas zonas, etcétera, probar, es decir, comprobar las vigas, comprobar los pilares para ver si alguna viga, algún pilar, algún forjado nos puede llegar o alguna zapata nos puede llegar a causar algún tipo de problema. Bueno, Amaya, ya estoy. Problemas del directo. Sí. Que se había Sí. estropeado en el edificio, en la puerta del garaje, y pues nada, me ha tocado a mí que me ha llamado el que lleva el mantenimiento de las puertas. Y como no le abría porque estaba hablando, pues me ha pegado ahí un timbrazo que supongo habrán oído todos. Se oía, ¿no? Se oía, se oía. Vale, vale. Bueno, para terminar, porque bueno, habrás estado explicando el tema de los armados, las cuantías. Bueno, yo lo que quería decir aquí es que realmente, cuando he rearmado, aunque me haya salido más armado, como he visto antes, a pesar del brutal incremento de momento de 127 a 174, pues resulta que aquí la armadura necesaria pues está en el entorno de 35, y sin embargo, en el caso que habíamos visto antes de aquí, donde he puesto un armado que me cubre, aunque necesito solamente 22-23, pues tengo un armado dispuesto que me cubre prácticamente 26-27. Luego, respecto a 35, pues sí que es verdad que tengo un 20% comido, o sea que mis coeficientes de seguridad funcionan y trabajan, ¿no? No se me va a caer la estructura. Eso es lo que quiero llegar a decir, ¿no? Pero tenemos una herramienta para comprobar ese porcentaje de reserva de seguridad que tenemos, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Inclusive, variando esos módulos de balasto, si alguien me puede decir, porque ha tenido medidas topográficas, si se pueden medir los asientos, pues hasta podré ver cuál es el estado en el que se encuentra esa estructura con esos asientos, que podría llegar a reproducirlos. No como impuestos, sino como estimados, jugando con el módulo de balasto. Bien, y me quedaría por terminar de hablar, y bueno, que comentemos los dos, y era una de las preguntas que nos hacían, oye, ¿y cómo calculamos el módulo de balasto? Bueno, yo creo que el CTE nos ayuda bastante en esta línea. Tenemos unas tablas donde, a partir de los valores que nos debería dar el informe geotécnico y que lógicamente también nos deberíamos pedir para que nos den esos valores, tenemos aquí en unas tablas en el anejo D, donde tenemos propiedades de terrenos, y tenemos también
Bueno, aquí ven los cambios que ha habido de normativas en el DBSC, que es en el que estoy, en el de cimentaciones. Y aquí podemos ver, buscando en todas las tablas que tenemos aquí, cómo desde las propiedades básicas de densidades, pues llegamos aquí a esta clasificación con valores orientativos del coeficiente de balasto según el tipo de terreno. Pero bueno, nada mejor que consultar a nuestro geotécnico que ha hecho el informe, pero bueno, que nosotros también podemos hacer nuestros tanteos, ¿no? No hace falta que les recuerde también que en nuestra memoria de cálculo, ya en su momento, en el año 98, que sacamos las losas y vigas de cimentación, esto no ha cambiado nada, ¿eh? Si nos vamos al apartado, en el apartado de manuales, memoria de cálculo de CIPECAD, losas y vigas de cimentación, pues tenemos la definición, damos también una pequeña tabla de valores que lógicamente son muy similares, y dábamos también unas fórmulas que, como ahora veremos, son exactamente las mismas que tenemos en el anejo E, que vamos a pasar aquí a continuación, el anejo E del código técnico del documento básico SEC. Tenemos las fórmulas, primero para estimar la rigidez del terreno y de nuestra estructura, en este caso de nuestra estructura de cimentación, que lógicamente vamos a pasar por encima porque tampoco nos va a aportar demasiado, y nos centramos ya en los modelos de interacción, módulo de balasto. Como siempre, el módulo de balasto, que es la presión dividido por el asiento, y siempre nos dice para zapata cuadrada de ancho B, en la K que tengo que meter en mi zapata es la K del ensayo de placa de carga de 30, que es lo que teníamos en las tablitas, lógicamente. Me da igual la tabla del código técnico que la tabla que damos aquí en la memoria de cálculo, y dividido, en el caso de terrenos cohesivos, terrenos arcillosos, dividido por 30. Esta fórmula es la que nos da un valor más bajo, lógicamente. Y para terrenos granulares, pues es el ancho de la zapata, la dimensión, pues si teníamos 1,20, 1,60, 2 metros, 2,20, pues sería 2 más 0,3, 2,3 partido de 2b, 2 por 2, 4. Pues 2,3 partido por 4 al cuadrado, pues me dará 0,50 y tantos. O sea, siempre nos va a salir un módulo de balasto de cada zapata igual al general del ensayo de placa de carga por un coeficiente que suele ser menor que 1. Salvo en el caso de zapatas rectangulares, que será mayor que 1, multiplicando al que hayamos obtenido por aquí, caso de zapata rectangular. Y bueno, si tuviéramos ensayos con placa de carga de 60, pues en vez del 0,3, pues pondremos el 0,6 y la conversión del 0,3 al 0,6. Bueno, pues con esto sí que podemos determinar cualquier caso que se nos plantee. Yo, por ejemplo, aquí, en este ejemplo que he resuelto, si nos vamos a la cimentación, cuando nos vamos a cimentación, interacción, y yo copio un valor de aquí, me salía un valor de 9.200. Bueno, yo lo que hice es ver primero qué tamaños de zapatas me salían sin interacción, es decir, calculado con vinculación exterior, ¿vale? Que era el cálculo que tenía previo y que me voy a venir a verlo. Si me vengo aquí, esta obra, esta es la que he calculado con asiento y esta es la que he calculado sin interacción. Entonces, lo que he hecho para hacer un ejercicio práctico es decir, bueno, pues, perdón, esta es la obra de Amaya sin manual. Entonces, lo que he hecho aquí
es calcularme en una hojita aparte, haciendo unos numeritos rápidos, y digo, bueno, pues normalmente, como se dice aquí en la memoria de cálculo de CIPECAD, muchas veces los terrenos no son ni un terreno arcilloso ni un terreno arenoso exactamente, ¿no? En suelos arcillosos o cohesivos, pues será el módulo de balasto por 30 partido por B. Siempre, si pongo 30, B es en centímetros, y si pongo 0,3, B es en metros, ¿vale? Y en el caso de terrenos arenosos o no cohesivos, pues tenemos esta fórmula. Pues bueno, aplicando estos numeritos me sale un coeficiente. Digamos, este B más 30 o este B más 0,3 partido por 2B del código técnico o este 0,3 partido por B del código técnico, siempre en metros, pues lo he hecho para zapatas de las que me habían salido del cálculo sin vinculación exterior. Me voy a cimentación y aquí veía las dimensiones de mis zapatas, pues que hay zapatas pues de 2,10, 2,20, 2,30, etcétera. Y con eso me iba haciendo los cálculos y lo que he comprobado es que esas diferencias son pequeñas. Por ejemplo, si calculo con zapatas entre 2 metros y 2,40, ese coeficiente en suelos arcillosos me varía entre 0,15 y 0,12. Y si hago el mismo cálculo con arenas, o sea, con suelos no cohesivos, pues me varía entre 0,3 y 0,33, 0,34. Y si yo promediase, porque tengo un suelo que no es ni arenas ni arcillas, sino que es arenoarcilloso, que es lo que suele ocurrir con mucha frecuencia. Y para hacer un cálculo, o sea que estoy entre valores entre 0,12 y 0,15 promediados entre 0,3 y 0,33. Es decir, me encuentro con valores, si sumo y divido por 2, que es lo que venimos a decir en la memoria de cálculo, hay un ejemplo, parto de un terreno donde voy a considerar que tengo una K de 4 kilos centímetro cúbico, que eso equivale a una K de 40.000 kilonewtons metro cúbico, pues le voy a aplicar el coeficiente calculando mis dimensiones. En este ejemplo verían que se hizo suponiendo un ancho de zapata de 2. Yo lo he hecho con las zapatas que tengo aquí, que varían entre 2,10, 2,20, 2,30, y llego a esa misma conclusión. Son tan pequeñas las diferencias, con lo cual quiero decir que valores entre 0,13 a 0,33 promediado me sale un valor de 0,23. Quiero decir que me muevo siempre en unos coeficientes para cimentaciones normales de 0,20 y poco, o entre 0,15 y 0,30, por tomar un valor medio. Bien, pues si hago eso, yo en el cálculo que he hecho, he calculado con 0,23 por 40.000 y me ha salido un módulo de balasto de 9.200, que es lo que he aplicado cuando he considerado la interacción. Entonces aquí he considerado 9.200, ¿vale? Y con eso he hecho el cálculo. Y en el caso de la zapata alargada, también lo he tenido en cuenta porque tengo esas mismas fórmulas, tanto en el código técnico para zapata rectangular, y aplico esta fórmula, y también lo tengo aquí en el caso del manual, que también tenemos cuando queremos aplicar lado mayor, lado menor, y lo aplico también con las formulitas que tengo aquí, que es la misma del código técnico. La única diferencia es que en la documentación técnica que consultamos en su momento se aplicaba un factor 2/3, es decir, para reducir un poco más el valor del coeficiente balasto. Pero vamos, entre 2/3 y 1, según el código técnico, directamente pone 1, no tiene ningún factor reductor. Es decir, aquí con estas fórmulas podemos hacerlo. Y yo a la conclusión que llego es que si no hay grandes diferencias
en las dimensiones de las zapatas, como tenemos aquí, pues le aplico el mismo coeficiente de balasto a todas. Y con eso hago los cálculos y tengo una aproximación más que suficiente para hacer los cálculos. Y en el caso de pilotes, pues si nos vamos también a el cálculo o las propuestas de cálculo de la rigidez axial del pilote que nos hace el código técnico, pues nos podemos ir al anejo F en el punto 2.6. Yo me lo busco siempre por página, la 152. Y aquí tengo las fórmulas de estimación de asientos en pilotes. Esta es la fórmula para un pilote aislado, donde tengo diámetro del pilote, carga de hundimiento del pilote y unas longitudes con un coeficiente que es la L2, es la longitud del pilote, pues la longitud fuera, pues vamos, siempre es pequeñita. La grande es la del pilote dentro del terreno y un coeficiente alfa que depende de que estos pilotes trabajen por punta o sean flotantes. O sea, que varía entre 0,5 y 1. ¿Vale? Es decir, que si tengo un pilote de 12 metros por punta, pongo 12 metros aquí, y si es flotante, pues tendré 0,5, 6 metros. Es decir, está en un valor intermedio. A, que es el área del pilote, y E, que es el módulo de elasticidad del pilote, normalmente de hormigón. Y P será la carga sobre la cabeza. Bueno, yo me he hecho un numerito, por ejemplo, para un pilote de 45, aplicando un pilote de 12 metros con diámetro 45, trabajando por punta, pues llego a la conclusión de que el asiento estimado para, digamos, la carga que voy a considerar como la carga portante, que como saben, pues se suele limitar a que el pilote trabaje a 40 kilos centímetro cuadrado, pues llegamos a que tiene una carga de trabajo pues de 60, 60 y algo toneladas, pues me sale un asiento de aproximadamente 5 milímetros, ¿vale? Entonces, conocido el asiento, pues ya sabemos que el módulo de balasto es igual a la presión dividido por el asiento, porque tiene unidades de densidad, ¿no? De kilos centímetro cúbico, kilonewton metro cúbico, tonelada metro cúbico, ¿no? Y luego, si queremos considerar el efecto de grupo, porque tengo un encepado de varios pilotes, pues aquí nos da una formulita y nos dice cómo tenemos que calcular el módulo de balasto equivalente del pilote, que es lo que pregunta el programa, que nos enseñaba antes Amaya, si tengo encepados, y pues puedo hacer una corrección del grupo de pilotes, ¿no? ¿Sí, Amaya? No, perdona, la rigidez axial del pilote. Eso es. No, entonces, aquí tendríamos lo que nos dice el código técnico y que podemos aplicar. Entonces, varía mucho la consideración de un pilote aislado, que tiene unos asientos pequeños en general, ¿no? Con una rigidez axial elevada, pero cuando le aplicamos el efecto grupo, pues como aquí lo dice claro, dice el cálculo del asiento debido a esta carga repartida en profundidad se estimará con los procedimientos de asientos de cimentaciones superficiales. Considera aquí una profundidad Z con el alfa por L2, como hemos hablado antes, con lo cual, pues normalmente en pilotes columna, pues prácticamente es la rigidez del pilote, que como digo, es muy alta. Luego, cuando tengamos encepados de pilotes trabajando por punta, la rigidez axial va a ser elevada, muy grande. Me da igual que sean grupos, porque normalmente sí que los voy a poner separados a 3 diámetros, que será lo normal. Y por tanto, pues el cálculo sin vinculación exterior de siempre, con pilotes trabajando fundamentalmente por punta, pues apenas va a haber diferencias, pero en fin, lo podemos tantear y calcular. Y en el caso de pilotes flotantes, pues ahí sí que ya sí que tendríamos que calcular con esta fórmula primera el asiento de un pilote aislado y con esta fórmula segunda el asiento del encepado, como grupo.
Y ahí pues se va a parecer bastante al cálculo de como una zapata aislada que fuese casi de las dimensiones del encepado a la profundidad que dice aquí, alfa por L2, ¿no? O sea, digamos, a una profundidad media de la longitud total del pilote, que sería otra forma de estimarlo rápidamente, ¿no? Con el valor B, en ese caso iríamos como si fuera una zapata de dimensiones B, la dimensión de ese encepado aproximadamente, ¿eh? Pero claro, tengo que ver qué módulo de balasto tengo en el terreno a esa profundidad. Y bueno, por mi parte, creo que ya nos hemos extendido más de lo debido. No sé cómo están las preguntas. Bueno, yo creo que más o menos todo ha quedado contestado, porque por aquí hay alguna pregunta que dice, el módulo de balasto a introducir en el programa no es el del K30. Bueno, pues obviamente no es el del K30, ya Carlos nos ha comentado cómo se puede estimar el módulo de balasto. Por aquí hay otra pregunta que dice, no se van a caer las estructuras, pero ¿podremos evitar fisuras? Pues lógicamente sí, porque controlando todo el tema de asientos diferenciales y demás, precisamente lo que estamos evitando es posibles fisuraciones de las tabiquerías y demás, aparte de, bueno, de controlar que no se va a caer. Y bueno, que considerando este modelo con la interacción nos aproximamos más a la realidad, lógicamente. Y yo creo que, bueno, prácticamente las preguntas van un poquito en esa línea, no veo ninguna que yo creo que haya quedado sin responder. A Sí, ver. no sé si aquí, Amaya, hemos comentado que al considerar esto, según los colores que te salen, no sé si hemos Sí, dicho cierto. el color rosa y el color amarillo, ¿por qué Creo lo que se ponemos? ha ¿Por quedado, qué ha sí, cambiado? sí, efectivamente, sí. El color rosa indica que los cambios son importantes y conviene recalcular la cimentación. Hemos considerado que son importantes cuando hay cambios en el módulo de balasto o bien cuando de un cálculo al siguiente la superficie de la zapata cambia en más de un 10%, entonces aparecería en color rosita. Y en el caso en el que haya diferencias pero no sean significativas, en la tabla aparece sombreado en un color amarillo, clarito. Bien, pues Preguntan por aquí, Carlos, si vamos a colgar la sí. grabación. Sí, lo estamos grabando todo y la pondremos disponible a todos aquellos que han asistido y se han registrado, lógicamente, y la distribuiremos. Y seguramente con un poquito más de retraso se ponga también en el blog de Vinserver, en donde se van colocando todas las grabaciones de todos los ciclos de seminarios que vamos haciendo. Bien, pues Yo creo que con muchas esto, gracias a todos por la asistencia, por la paciencia en escucharnos durante tanto tiempo. Y bueno, pues ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes y pues hasta la próxima. pues sí, lo mismo digo. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, ya puestos, me despediré también físicamente y les mando un saludo a todos y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Adiós.